Señoras y señores, muy buenas noches. El poder recrea la realidad a su gusto, bien sea la de hoy o la del ayer. En realidad, no se trata tanto de mentir o de negar los hechos, cuanto de una deconstrucción para reasignar nuevos significados a lo que ha sucedido o a lo que está sucediendo. No importa lo que las cosas sean, lo esencial es cómo las percibimos y eso depende de los medios a través de los cuales recibimos la información. Tenemos nuestra sección de Desde Fuera, que se nos dice de parte de Voz Populi que Pekín despide a varios funcionarios por no ser capaces de impedir un nuevo brote. O sea, un rebrote de COVID-19. Se me ocurre que ahora que los mayordomos del globalismo ponen de modelo a China a todas horas, no sé qué imaginan que les pasaría a ellos, que han estado encargados de gestionar la pandemia en España, sin ir más lejos, si hubieran estado en China. Pues que aplicando un criterio proporcional les fusilarían. Al final no sé si va a ser tan malo el ejemplo chino. Porque a fin de cuentas, China es ese misterio envuelto en un enigma que dijo Churchill de la Unión Soviética. China es el ejemplo más acabado de eso que hemos estado practicando por aquí, la absoluta falta de transparencia y la mentira como política de Estado. El espejo, vaya, en el que se mira nuestra entrañable casta, protagonista de la gran manipulación. De eso vamos a hablarles ahora. Esta pandemia ha puesto de manifiesto una serie de cosas de importancia que llevaban largo tiempo escondidas. En primer lugar, el desastre que representa el sistema autonómico, que no es que haya sido capaz de afrontar con garantías lo que ha venido sucediendo, sino que ha supuesto un serio contratiempo para la resolución de los problemas más acuciantes. En segundo lugar, lo onerosos que resultan los gobiernos de compromiso y de cuotas. Ambas circunstancias, la cuota y el compromiso, se han dado cita en la persona de Irene Montero. Una verdadera calamidad, y el compromiso, en este caso con el PSC de IZ, nos ha condenado a ser pastoreados por un ministro de Sanidad seleccionado para un cargo en el que las competencias estaban todas cedidas a las comunidades autónomas. A todo ello hay que sumarle la incompetencia de un gobierno que ha alcanzado cotas de amateurismo sonrojantes. Las medidas económicas, como remate, parecen completamente insuficientes, y aunque se ha puesto de manifiesto la absoluta dependencia de la economía española y la necesidad de industrializar, de controlar los sectores estratégicos y de rebajar la dependencia energética, es más que dudoso que ningún gobierno español vaya a acometer dicha tarea. Lo que sí se ha llevado a cabo es un control de la información exhaustivo, comenzando porque aquí se carecía de la información de la que se disponía en otros países y los medios no hablaban de ella. Esos medios han ofrecido una versión que ha sido la misma en todos los casos, con leves matices, pero que ha coincidido en los mimbres esenciales. Solo las redes sociales han escapado de esa sospecha de unanimidad, y por eso el gobierno ha dirigido sus baterías contra todos los que han disentido de ese mensaje único. La censura, enmascarada en la hipócrita fórmula de la verificación, se ha instalado como parte del paisaje informativo sin excesivas protestas. Todo se ha dicho. Existía una enorme confianza en que las redes sociales se mantendrían libres, pero, como era previsible, no es difícil ejercer un control efectivo sobre las mismas. El único problema es el de la justificación para efectuarlo. Y la pandemia ha proporcionado el contexto justificativo. Hay que evitar que la población sea víctima de las fake news, de los bulos. No por razones políticas, según se ha esgrimido, sino para preservar a la población de mentiras que le pudieran afectar en su salud. ¿Qué mejor justificación para ser aplaudida por la población? Un argumento evidentemente forzado en cualquier caso, pero que, esgrimido por el gobierno que más ha mentido en la historia de España, suena a sarcasmo en estado puro. El objetivo es el de imponer el pensamiento único, para lo cual hay que cercenar la libertad. Algo que parecería un contrasentido dada la gran cantidad de medios de comunicación existentes, pues ¿cómo considerar que todos los medios sean cómplices hasta el punto de emitir el mismo mensaje? La verdad es que la velocidad de la información produce resultados perversos. Las noticias se desvanecen en minutos, horas, todo lo más. Al poco tiempo parece que nada hubiera sucedido, que no tuviéramos 45.000 muertos y que no hubiéramos estado 2 meses confinados. El poder trata de deconstruir la realidad para rehacerla a voluntad. La verdad no tiene entidad por sí misma, sino que es un constructo social. Lo importante es cómo se percibe y no cómo sea, ya que, en todo caso, la realidad objetiva no existe, se nos dice. Por eso, no hemos visto ni un muerto, ni un féretro, ni un entierro, ni un funeral, ni una lágrima. Ni siquiera luto oficial, mientras morían cientos de españoles cada día.
No ha habido un solo medio que nos haya ofrecido una sola imagen del dolor. La unanimidad a este respecto ha sido escalofriante. Cuando en el futuro los españoles evoquen los tiempos de la pandemia, las imágenes que les vendrán a la cabeza no serán las de la agonía de los ancianos abandonados en las residencias y privados del calor de sus familiares en sus últimos momentos, sino la de los sonrientes rostros de los sanitarios, policías y vecinos recibiendo o prodigando los aplausos. Y al hilo de este asunto tenemos con nosotros hoy a don Jano García. Muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues bueno, autor de La gran manipulación, precisamente lo que vamos a hablar hoy. Hace una semana prácticamente que ha salido el libro. Bueno, un libro que, bueno, del que vamos a hablar y de los puntos que toca fundamentalmente, pero primero le quiero hacer una pregunta que tiene también que ver con todo esto, y es que ¿qué está pasando en China en este momento? Porque Pekín está aislada o algo parecido, no hay tránsito ni tráfico aéreo con Pekín, no se nos aclara absolutamente nada desde esa ejemplar China por un lado, y por otro lado da un poco de miedo que Fernando Simón esté diciendo que pueden venir los turistas sin que se les haga ninguna prueba. Y la pregunta es, visto los antecedentes, en fin, se nos encoge el corazón. Bueno, y no es para menos. El China que anuncie ya lo que está ocurriendo en Pekín, que ahora mismo, como tú comentabas, se han cancelado los vuelos, el aeropuerto de Pekín está completamente cerrado. Se han cerrado también los colegios, se han puesto, digamos, en lockdown, en confinamiento a más ya de 20 barrios. También está prohibido coger taxis, se están desinfectando todos los mercados, todas las universidades. Recuerda un poco a lo que ocurrió en Wuhan y estaríamos como hablando del mes de febrero ahora mismo, ¿no? Ojalá que no sea así, ojalá que esto no sea volver a empezar. Pero bueno, lo cierto es que, como tú muy bien dices, si nosotros en España hiciéramos controles, bueno, ya no controles, yo personalmente soy partidario de prohibir la entrada de chinos en España sine die hasta que esto no se solucione, y todas esas personas que hayan estado en China por lo menos no puedan venir hasta pasados 15 días, si han estado en China y luego en algún país europeo, conseguiríamos evitar volver al punto de partida. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Ellos de momento tienen 4 niveles de emergencia, ahora están en el nivel 2. Veremos a ver, porque también se habla de una nueva cepa, está todo en veremos. Y claro, cuando es China la que te tiene que dar la información, pues bueno, yo creo que el que no haya escarmentado a estas alturas, pues me parece que no lo va a hacer nunca. Pues parece que tiene usted toda la razón. Yo solamente quiero recordar aquí que don Jano fue uno de los primeros que alertó de todas estas historias, de lo que se venía encima, de lo que se vino finalmente encima, que es en gran medida lo que él recoge en La gran manipulación. Han visto la portada del libro en pantalla, y bueno, es lo que nos retrata en este libro. Básicamente, bueno, son muchas cosas, pero una de ellas es cómo se raptó la información en España, información de la que sí se disponía fuera de nuestro país. Sí, así es. En el libro hay una parte que explico cronológicamente, día a día, toda la información que se tenía, porque este discurso que se ha estado lanzando de que esto no se podía saber, bueno, es falso. Claro que lo podíamos saber, porque a finales de enero, principios de febrero, ya no era la información de China, era la información de Singapur, la información de Corea del Sur, la información de Taiwán, la información de Japón, y luego ya, si hablamos de finales de febrero, principios de marzo, con lo que estaba ocurriendo en Lombardía, el norte de Italia, evidentemente que lo podía saber. El problema está en que aquí tenemos unos medios de comunicación que no informan. Es decir, la gran tragedia de España es que tiene figuras informativas a los grandes desinformadores y a los manipuladores por excelencia, ya sea Ferreras y toda esa tropa, que tanto a través de televisiones como a través de redes sociales lo que se dedican es a seguir el mensaje oficial y así lo trasladan, ¿no? Entonces eso es lo que ocurrió en España. Es decir, no es casual que España sea el país del mundo, y yo no me canso de repetirlo, que cuenta con más víctimas por millón de habitantes. El otro día publicaba el Financial Times un informe en relación, recogiendo los excesos de mortalidad de todos los países, y España estaba a la cabeza. O sea, por mucho que ahora intenten congelar las cifras de víctimas, llevamos ya 3 semanas sin sumar ninguna víctima en un escándalo que ya parece ser que a nadie le importa, porque eso también podríamos hablar de cómo es la sociedad española actualmente. La realidad es la que es, los hechos son los que son, y la negligencia gubernamental ha provocado decenas de miles de muertos. Así es, lo que llamaba la atención además era no solamente la postura del gobierno, de la que efectivamente hoy conocemos muchísimas cosas, porque algunos de esos informes a los que te refieres en el libro de comienzos de febrero estaban no ya en manos de gobierno, sino que algunos estaban incluso, digamos, construidos por los organismos gubernamentales, de los cuales en algún caso era incluso el señor Simón, responsable, lo cual es, en fin, tanto más llamativo. Pero hablas de una manipulación, y una manipulación incluye, o digamos que exige,
una voluntariedad. Llama la atención, a mí me llama la atención y creo que a mucha gente le llama la atención el hecho de que los tertulianos y opinadores de una determinada de un determinado sesgo ideológico en bloque defendiesen que aquí no pasaba nada, que aquí no iba a pasar nada y que bueno, lo del COVID-19 era como para tomárselo a guasa. Sí, efectivamente, pero porque están a las órdenes del mensaje que en ese momento indicaba decir que no pasaba nada. Y en realidad también aquí hay un componente que juega, que es muy importante, que es, digamos, a la población o a esa masa votarate le reconforta la mentira, porque claro, estamos hablando de algo que es muy serio, que puede matarte. Entonces prefieren habitar en la mentira porque es mucho más reconfortante que escuchar la dura realidad. Muchas veces la verdad es cruel, es dura, no es políticamente correcta, sin embargo la mentira sí, ¿no? Entonces esto también se utiliza como una forma de manipular, igual que habrá gente que de verdad se creerá o pensará que de verdad en España no hay víctimas en las últimas 3 semanas, que es algo que no pasa en ningún país del mundo. De hecho, hoy ha salido una gráfica publicada que es una vergüenza absoluta, que España es el único país, ahora mismo junto con Corea del Norte, que su gráfica está completamente a cero, es decir, cuando uno la ve es una bajada en picado, porque no estamos actualizando las cifras. Es un escándalo mayúsculo lo que está ocurriendo, pero también tiene una responsabilidad muy importante la sociedad española, que es una sociedad muy infantil, que como digo, no hay rato que espere para estar con esos desinformadores a cambio de entretenimiento antes que estar informados y saber la verdad. Pues mucho me temo que tiene usted bastante razón. De todas formas, también esa sociedad española está intoxicada por una unanimidad de los medios que prácticamente no le han ofrecido otra cosa más que ese opio y esas mentiras continuadamente. De hecho, es muy llamativo que con 45.000 muertos no haya habido ni un féretro, ni una lágrima, ni una expresión de dolor en los medios públicos, en ninguno. Es decir, que todos están obrando en función de unas determinadas consideraciones que son las mismas para todos, obedecen a la voz de mando. Sí, así es. De hecho, es sorprendente que en España haya salido más gente a protestar por la muerte de un negro en Estados Unidos, que vale, muy bien, un asesinato que tendrá que ser juzgado, oye, y el policía pagará su pena correspondiente, pero que escandalice más eso a la sociedad que los 45.000, en torno a 45.000, 47.000 muertos en España, pues ya te demuestra hasta qué punto esa manipulación tiene un poder brutal. Y también podríamos hablar de la educación, porque claro, la manipulación de los medios de comunicación están muy unidos con la educación que recibimos en este país, que en realidad no se educa, se adoctrina. Entonces, claro, te salen perfectamente ya preparados para poder consumir esa mentira, para poder consumir ese veneno, y luego pues pasa este tipo de estupideces como las que estamos viendo ahora. Es decir, que España, con la crisis sanitaria que hemos tenido, con la crisis económica que estamos teniendo, que bueno, ahora llega el verano, entonces la gente se olvida, se irán de vacaciones, unos pues se irán a Grecia, otros se irán a Marruecos y otros se irá pues a Tomelloso, cada uno se irá a donde pueda, pero cuando pase el verano y la dura realidad, porque antes o después la realidad siempre asoma, venga, veremos ya las lágrimas y los sustos. Pero es sorprendente que aquí estemos debatiendo sobre estatuas de Cristóbal Colón. Sí, sí. En serio, o sea, esto es algo que es demencial. Que salgan personajes como Teresa Rodríguez o Ada Colau, que son la perfecta representación de la incultura, del analfabetismo. Es un insulto diario a la inteligencia y a la historia que haya gente que se sienta representada por esos personajes. Desde luego que es una tragedia lo que estamos viviendo en España. Bueno, hablas de la manipulación de las televisiones, diríamos como una especie de triada, las televisiones, las redes sociales y un concepto muy interesante que es el que incorporas, que es el de masas de acoso. Me parece que tienen mucha más importancia de lo que parece. Sí, desde luego que sí. Bueno, las masas de acoso es el concepto, pero es algo que se lleva utilizando, un mecanismo que se lleva utilizando a lo largo de la historia. En el libro hago un pequeño repaso, ¿no? Pues hablo de los Tonton Macut en Haití, hablo de las SA, luego posteriormente las SS con el régimen nazi. En realidad, el poder que tienen las masas de acoso es muy importante, porque cuando alguien se sale de ese mensaje único que se pretende trasladar, enseguida hay que ir a por él. Es decir, que el mundo virtual ha cambiado, es cierto que ha cambiado las nuevas formas de actuar, pero yo pongo un ejemplo clarísimo que es el del doctor Cavadas, cuando él simplemente dio su opinión, como el linchamiento brutal que recibió por parte sobre todo del diario El País, que encima les dedicaban hilos insultando y descalificándolo porque decían que era un cirujano. Y como si eso, vamos a ver, cualquiera que había leído los informes y cualquiera que conozca mínimamente China, decir que China mentía era una obviedad. Pero bueno,
Más allá de eso, las masas de acoso lo que consisten es en liquidar a todo aquel que se salga del mensaje que se quiere trasladar. Pues bueno, lo vemos con el movimiento feminista. Si tú no estás a favor de eso, entonces es que eres un machista. Si tú no estás a favor de este movimiento que ahora se intenta vender del Black Lives Matter, entonces es que eres un racista. Y también, pues bueno, esto lo que ocurre es que el que lo ve, el receptor, el que lo sufre en primera persona, a lo mejor dice, bueno, voy a bajar el listón y no voy a opinar sobre esto, pero también lo que ocurre es que el que lo ve, el que lo observa, dice, bueno, yo por si acaso no opino porque no quiero ser el que forme parte del linchamiento. Entonces se aplica lo que es terrible, que es la autocensura, el no opinar sobre algo. Y de esa forma el mensaje único va avanzando y va conquistando todas las capas sociales. Bueno, es gracioso también que estos medios de comunicación, uno de ellos al que te referías, el diario El País, descalificara Acabadas, por ejemplo, por el hecho de que era cirujano, cuando el Partido Socialista tiene, el gobierno socialista, tiene como portavoz en la cuestión de sanidad a una licenciada en filosofía. Yo no lo descalifico en absoluto porque sea licenciado en filosofía, se puede dedicar a mil menesteres, no faltaría más, incluso puede ser portavoz del gobierno en materia de sanidad, pero quizá aquí hay un problema en el sistema, porque el señor Illa estaba puesto a dedo ahí por una razón de cuota, porque era la cuota de IZ. Del PSC. Claro, exacto. entonces ahí está el problema. Bueno, antes de toda esta historia, se nos hacía difícil pensar en cómo podía el poder, aunque existe la posibilidad técnica desde luego, pero cómo el poder podía controlar las redes sociales, que se nos aparecía como una especie de paraíso de libertad frente al exhaustivo control gubernamental del resto de medios de comunicación. Ahora hemos visto cómo, con la excusa de los bulos y las fake news, ¿no? Sí, esto empezó ya hace un año, que ahora Sí. muchos parecen que lo han descubierto. Hace un año se nombró, creo que fue en marzo del año pasado, a Neutral, que es la empresa de Ana Pastor, que Ana Pastor es la mujer de Antonio García Ferreras, el de los terroristas suicidas del 11M, todavía no los ha encontrado. Y también a Maldito Bulo, que es una empresa que está formada por periodistas de La Sexta. Ahora con el estado de alarma también se ha incluido a la agencia EFE, que es una agencia gubernamental, lo que es escandaloso. Estos son los que dictaminan qué contenido es apropiado o no para estar en Facebook y estar en Instagram y también en Twitter. De hecho, Twitter ha cambiado hace poco sus normas, que todos los que tenemos una cuenta en Twitter hemos tenido que aceptar, de acepto las normas, o si no, no puedes entrar. Sí. Y en esos contenidos lo que uno ve es que te pueden cerrar la cuenta sin ninguna explicación. Lo cual está claro que el poder político ha entendido muy bien cuál es la fuerza que tienen las redes sociales, porque es cierto que los medios tradicionales están perdiendo cierto fuelle. Es decir, plataformas como YouTube, por ejemplo, hoy en día cada vez lo consume más gente, sobre todo gente joven, y claro, interesa moldear esas cabezas de gente joven para que el día de mañana no cambien de opinión y, por supuesto, no reciban información que sea diferente a la que se pretende trasladar. Las redes sociales, desgraciadamente, ya estamos viendo como la libertad cada vez es menor, cada vez la opinión de ciertas personas se censura, luego también se recurre a lo que se llama shadow ban, que es una especie como que te cortan el alcance que tú tienes de normal con tus publicaciones sin que tú te des cuenta. Es decir, todo está inventado y, desde luego, desgraciadamente, esa batalla, como siempre, los socialistas la han vuelto a ganar, que saben perfectamente cuál es el poder de la propaganda. Hoy salía la noticia de que Europa iba a supervisar el trato que se le había dado o el uso que se había hecho del estado de alarma por parte del gobierno. Lo que parece poco discutible es que se ha utilizado el estado de alarma para hacer otras cosas e incluso que el propio estado de alarma ha sido, desde el punto de vista jurídico, bastante irregular en su aplicación. Sí, desde luego incluso es discutible que todo lo que hemos vivido sea incluso legal, porque esto de que obligarte a quedarte en tu casa y que no puedas salir más que para ir a comprar al supermercado no está nada claro. Son numerosos los juristas que dicen que esto no lo puedes hacer en un país democrático. De hecho, es que España hemos tenido el confinamiento más severo de toda Europa, que mucha gente quizás este dato lo desconoce, ¿no? Porque en otros países sí que podían salir a pasear o podían salir incluso a hacer deporte. Pero es cierto que el estado de alarma ha sido como la excusa perfecta, porque mientras todo el mundo estaba asustado en su casa pensando que iba a fallecer, claro, pues a través de ese miedo, mientras todo el mundo estaba preocupado de eso, se estaban aprobando decretos, se estaba liquidando la cúpula de la Guardia Civil, que ya nadie se acuerda. Es otra de las tragedias que vivimos en nuestro tiempo, ¿no? Que la velocidad de la información es tan rápida que los debates duran lo que duran. Nadie se acuerda del señor Marlaska. Es increíble. O sea, hemos vivido el mayor escándalo de la democracia, el mayor ataque a la independencia judicial escasa en nuestro país y nadie se acuerda de ello. Lo cual denota hasta qué punto, cuando tú tienes todos esos medios de comunicación a tu servicio, puedes permitirte estos lujos. Evidentemente, yo creo que a estas alturas, el que piense que hubiese ocurrido lo mismo si hubiésemos tenido un gobierno del Partido Popular en coalición con Vox, por poner un ejemplo, en el poder, bueno, yo creo que pensar que los medios de comunicación hubiesen obrado de la misma forma es ser completamente estúpido y no enterarse de nada. Pero lo cierto es que, desgraciadamente, lo que tenemos, Fernando, no son medios de comunicación. Son medios afines al gobierno.
Fin de la historia. Esa es la realidad. Así es, así es. Tenemos apenas 30 segundos, pero la pregunta es, hay recuerdos individuales y en cierta manera también hay una especie de memoria colectiva de los sucesos, más o menos, algo que podemos denominar así. ¿Cuál va a ser el recuerdo colectivo de esta pandemia? Porque no hemos visto féretros, ni dolor, ni lágrimas, pero sí hemos visto muchas sonrisas y muchos aplausos. Al final, ¿qué va a quedar como memoria colectiva de todo esto? Pues yo creo que el que lo haya sufrido en primera persona, el que haya visto cómo se le muere su madre asfixiada en casa porque no llega a la ambulancia, desde luego que lo recordará de forma trágica. Ahora bien, la inmensa mayoría lo que recordará será el aburrimiento de estar encerrado en casa, las tonterías de intentar matar el tiempo haciendo stories ridículas a través de las redes sociales o subiendo vídeos de estos de TikTok y este tipo de estupideces. Y ya está. Simplemente será como qué aburrido fueron aquellos casi 2 meses en los que estábamos encerrados. Nada más. Así de triste es lo que ha ocurrido en España y por eso también es una de las razones por las que escribí este libro, porque yo creo que es un deber moral dejar reflejado lo que hemos vivido para el que se quiera dar un margen de reflexión que ha sido muy grave y que sigue siéndolo, que aquí muchos parece que ya el coronavirus ha dejado de existir y que esto ha sido simplemente una pesadilla y no ha pasado nada. No. Y cuando pase el verano también veremos la tragedia económica que se nos viene encima. Así es, algunos seguiremos recordándolo. Don Jano García, autor de La gran manipulación, la esfera de los libros, acaba de salir hace una semana, les recomiendo vivamente que, que se lo lean, estén confinados o no, que verdaderamente merece la pena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo. Vamos ahora con nuestra simpática sección de la hemeroteca. Ex jefe de prevención de la policía señala a la 2 de Simón por pedirle el 27 de febrero prescindir de mascarillas. El ex jefe de prevención de riesgos laborales de la policía, José Antonio Nieto González, ha señalado este lunes a la número 2 del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, don Fernando Simón, por solicitarle en una reunión de ese día que era mejor prescindir de las mascarillas para no alertar a la población. En fin, cada día parece más evidente que el Gobierno no ha hecho otra cosa durante todo este tiempo que mentirnos de modo sistemático y deliberado. No ha hecho otra cosa que robarnos la realidad y violar nuestro derecho a la verdad, y desde mucho antes de que todo esto comenzara oficialmente. Porque la petición de que no se usase la mascarilla no es de naturaleza sanitaria, sino propagandística, para no alarmar a la población, dijo ese responsable. Sanidad siempre decía que no quería alarma social, según su testimonio. En lugar de eso, tuvimos 45.000 muertos, pero 45.000 muertos que, como no han tenido un telediario, ni una imagen, ni un lacito de luto, a los efectos prácticos no han existido, y esos efectos prácticos, no lo duden, son lo único que les importa a los políticos. Vámonos a publicidad. Ya de vuelta de la publicidad, vamos con un tema que creo que ha hecho mucho daño estos últimos años y que finalmente, bueno, pues ha terminado sustanciándose, como les vamos a contar. Es un tema importante. Verán, pocas personas han hecho más daño a la sociedad española que Baltasar Garzón. Como todos los grandes narcisistas, está dispuesto a arrastrar al mundo al abismo con tal de conseguir que los focos le iluminen. Amparó las denuncias sobre el presunto robo de los niños durante el franquismo, una patraña sin base alguna, y manipuló la realidad sin ningún empacho para abrir una causa general contra el franquismo, aunque ello le supusiese alimentar las esperanzas de miles de personas con cuyos anhelos no le importó jugar. Este es Baltasar Garzón, y esta es la historia que nunca existió de los niños robados del franquismo. Un gigantesco fraude hoy felizmente aclarado. Una de las mentiras de más larga duración de la llamada memoria histórica ha sido la de los niños robados del franquismo. Una falsificación nacida del intento del ex juez Garzón de abrir una causa general contra el franquismo, algo que le impedía la ley de amnistía de 1977. Él, sin embargo, creyó hallar en los niños robados una forma de sortear dicho impedimento, ya que, según afirmó, se trataba de un crimen de lesa humanidad. Seguros de sacar fácil partido de este tema, que prometía ser jugoso, las asociaciones de la memoria histórica se hicieron inmediatamente cargo del asunto y junto a ellas un sinfín de medios, organizaciones, plataformas, periodistas, etc. En esencia, la trama consistía en que las autoridades franquistas habían arrebatado cientos de miles de niños a los republicanos y revolucionarios, así como a madres solteras o pobres, para entregárselos a familias adictas al régimen, de modo que se pudiese educar a aquellas criaturas en los valores del nacionalcatolicismo.
Muchos de ellos lo habían sido en el momento del parto. A los padres se les decía que la criatura había fallecido cuando, en realidad, el niño se entregaba a una familia pudiente y leal al régimen. La llamada Plataforma de Niños Robados, vinculada a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, aseguraba que hasta 1 millón de españoles tenían motivos para dudar de su identidad biológica. Con esta base comenzó a elaborarse un relato en el que se daban cita los demonios familiares que pueblan el imaginario de los falsarios de la memoria. Curas, monjas, fascistas y militares, eficazmente auxiliados por médicos católicos y acaudalados burgueses. Dicho relato aseguraba que se había producido un robo sistemático de bebés entre los años 40 y los años 90 en el que la Iglesia había desempeñado un papel central. Según el abogado Fernando Madán, la causa de todo habría que buscarla en la convicción cristiana de que un niño debe crecer en el seno de una familia y no con personas con una vida desestructurada. Madán siempre insistió en la culpabilidad de la Iglesia y de la propia doctrina cristiana. De entre todos los medios de comunicación hay que destacar al diario El País. Un par de sus periodistas, Jesús Duba y Natalia Junquera, se ocuparon de mantener vivo el asunto e incluso llegaron a publicar un libro tremendista sobre el robo de niños. Para 2011, la mentira había echado a andar con personalidad propia. Si Fernando Madán había hablado de 20.000 niños robados, las nuevas investigaciones, se aseguraba, elevaban la cifra hasta los 30.000. El diario.es afirmaba que los bebés son memoria democrática. El Parlamento navarro, seguido por el de Canarias y el de Andalucía, reconocía a los bebés robados como víctimas del franquismo. El diario público informaba abundantemente sobre el asunto. El PSOE exigía en el Parlamento verdad y justicia. Y el Congreso comenzó a tramitar sustanciosas indemnizaciones para los bebés robados. A esas alturas, alguien había añadido un 0 a la cifra de niños sustraídos y en muchos medios se hablaba ya de 300.000 bebés. Las investigaciones seguían su curso. Las 300.000 sustracciones de bebés se habían transformado en unas decepcionantes 2.000 denuncias, pero muchas de ellas, la mayoría, eran descabelladas y los jueces solo admitieron 552 reclamaciones. Comenzó entonces a efectuarse las pruebas de ADN, confrontando los restos de los bebés fallecidos con los de sus padres. El resultado de los primeros 81 casos es que no hubo una sola prueba que no diera positivo. En el País Vasco se creó una unidad de la Ertzaintza dedicada a los niños robados para estudiar las 303 denuncias presentadas con respecto a casos acaecidos entre 1950 y 1993. Se establecieron 2 comisiones de investigación y se destinó a jueces, fiscales y forenses en exclusiva a este tema. El resultado lo expresó el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En ninguno de los procedimientos incoados en Euskadi se ha podido acreditar la existencia de delito, es decir, la sustracción del recién nacido ni siquiera con indicios razonables. Se produjo entonces una cascada de decepciones en toda España. Todos los resultados eran positivos. En la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2013, el fiscal general, Eduardo Torres Dulce, expuso las conclusiones de su departamento, del fiscal delegado y de las fiscalías provinciales en la investigación por las denuncias de los niños robados. Jamás existió trama alguna organizada que tuviera por objeto la sustracción y venta de bebés. El 91% de las pruebas certificaron que los niños no habían sido sustraídos, sino que los restos eran de niños muertos tras el parto. Solo en un caso, el de Inés Madrigal, se aceptó que se trataba de una niña robada, algo que, a los pocos meses, ella misma desmintió. Su madre adoptiva le había confesado que la madre biológica la había entregado en adopción. Don Pedro Fernández Barbadillo, sea usted muy bienvenido. Encantado de estar aquí otra vez, Fernando. Igualmente, de tenerle nosotros. Bueno, la verdad es que los profesionales de la memoria histórica durante estas últimas décadas han creado un edificio sustentado sobre, básicamente, mentiras. Pero en este caso se han superado. Mentiras y odio, que yo creo que es lo más dañino para la sociedad española. Bueno, la verdad es que si los historiadores y los memorialistas y periodistas de la memoria histórica están en que Franco era peor que Hitler, pues bueno, ¿qué vamos a pensar? No les sorprendería que Franco se dedicase a robar niños a mujeres de milicianos que habían tenido que marcharse a Francia para huir de la represión falangista y luego vender esos niños a familias adineradas, adictas, por supuesto, para
para que se les inculcase en el nacionalcatolicismo, por supuesto, y demás. Pero bueno, esto es un caso más de esta maldad que hay. Yo creo que solo se puede explicar así. O sea, aquí ya no es un asunto de dinero ni de poder, es también un asunto de maldad, en el que se busca manchar no solo a un régimen, sino también a todas las personas que, digamos, no participan de este discurso totalmente demencial e, insisto, maligno. Lo que pasa es que también este caso, que es tan absolutamente descabellado, muestra la absoluta hegemonía que tienen en los medios y en la sociedad, porque seguramente pensaban que incluso una barbaridad como esta podían colarla en sus medios de comunicación sin que tuviera una contestación. Desgraciadamente, eso parece. Pues así ha sido. A mí me llama mucho la atención que desde la muerte de Franco en el año 75 y bueno, las elecciones democráticas del 77, nunca se había hablado de tramas de niños robados y similares hasta ahora, hasta que empieza esto a surgir con el famoso auto del juez Garzón de 2008. Y además había habido comentarios, había habido algún que otro periodista y algún que otro historiador, profesor de universidad, que había encontrado ahí un filón a raíz de la memoria histórica que comienza a extenderse como parte de la ideología del PSOE del año 2000. Casualmente, con la victoria por mayoría absoluta del PP de José María Aznar. Pero claro, esto no habría pasado si los medios de comunicación progresistas, y perdón por la redundancia, y la derecha, o lo que se llama derecha española, pues esto no lo hubiese tragado sin ningún problema. O sea, porque ha habido infinidad de personajes de la derecha mediática, o personajes a los que escucha la derecha, que esto le han dado pábulo y han hecho reportajes en sus programas, en sus periódicos y en sus televisiones. Todo comenzó, efectivamente, por el juez Garzón, que este célebre delincuente trató o creyó haber encontrado una fisura, digamos, para, saltándose la ley de amnistía del 77, sentar al franquismo en el banquillo. Creyó conseguirlo con este delito al que imputaba al régimen, puesto que lo conceptuaba de un crimen de lesa humanidad. Claro. También aquí influye mucho la conexión argentina. Claro. El ex juez Baltasar Garzón ha tenido como redactor de alguno de sus autos famosos pues a algún jurista chileno y argentino que le ha echado una manita para cubrir sus lagunas tanto jurídicas como sintácticas. Y por supuesto pensaron que Hitler inspira a Franco, Franco inspira a las juntas militares argentinas. Luego, si las juntas militares argentinas, si Videla se dedicó a robar niños, Franco también tuvo que hacerlo. Y llegaron a la conclusión de que por ahí les vamos a pillar, como decía usted. Pero se ha demostrado esto, gracias a Dios, gracias al ADN y gracias a investigaciones que se han hecho también hay que decirlo, durante el gobierno de Mariano Rajoy, cuando era ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se ha demostrado que esto, por fortuna, gracias a Dios, no es así. Y digo gracias a Dios porque no es agradable para ningún pueblo saber que existía verdaderamente una trama de canallas dedicados a robar niños, como pasó, por ejemplo, en la Unión Soviética. Lo que sí hay es una trama de canallas dedicados a robar la historia. Pero en el fondo esta conspiración es bastante graciosa. Me recuerda a los carteles de guerra, porque en el fondo es propaganda de guerra, porque hay algunos que siguen en la guerra. Esos carteles donde aparecían embarcados en una nave un cura, un militar, un marqués, un plutócrata, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pero para nuestro público, aunque lo hemos visto en el vídeo, pero ¿cómo resumiría en qué consiste la trama? Es decir, ¿cuál era la acusación? Pues vamos a ver, para erradicar de España el virus comunista, a falta de que no el de Wuhan, sino otro virus comunista, pues entonces había no solo que matar y someter a los adultos, sino arrancarles sus hijos, para que no pudiesen transmitirles pues la doctrina marxista. ¿Y eso cómo se hacía? Pues quitándoselos y dándoselos a familias de orden, como se llamaba entonces. Estas familias de orden educarían a los niños pues en el respeto a la religión católica y, por supuesto, en la obediencia al caudillo. Bueno, mediáticamente quien tomó la bandera de esto fue el diario El País. Fue quien se tomó esto en serio, quien creyó haber encontrado también un filón, quien trató de explotarlo en artículos e incluso en un libro que se publicó, que publicaron los dos principales periodistas que se ocuparon de este asunto, vamos a llamarles así, periodistas.
fue el diario El País. Al diario El País luego le siguieron una serie de medios, los ya clásicos, ¿no? El diario.es, Público y tal. Pero insisto en que fue ese diario. Sí, el diario El País, fundado con dinero de Manuel Fraga, ministro de Franco, y de gente de su alrededor, y cuyo primer director pues, fue Juan Luis Cebrián, hijo de otro gran periodista de la época franquista. O sea, si es que yo creo que muchas veces este tipo de asuntos se usan para tapar los antecedentes de los que, digamos, nos siguen gobernando. Pues sí, El País es el que se apodera de esto, lo convierte en bandera, como terminal que es del PSOE, y empieza bueno, hasta abren un buzón en Internet para que recibir denuncias. Parten de que en España se robaron miles de niños durante el franquismo, que son casos que no se han dado a conocer, y entonces piden a los afectados que, en vez de ir a comisaría a presentar una denuncia o hablar con un abogado, no, vayan al País y se lo cuenten en un buzón. Esto es el periodismo de investigación que se estila en España, periodismo de buzón. Podríamos poner, yo creo que literalmente miles de ejemplos de cómo la prensa y los medios de comunicación audiovisuales, las televisiones, trataron este asunto durante aquellos años. Un sinfín de programas de corte lacrimógeno, de cómo se arrebataban a los niños, de cómo se entregaban, de cómo más o menos se los sorteaban, de cuál fue la función de los curas, de las monjas. En fin, convendría recordar todo esto para saber que los medios de comunicación funcionan mediante campañas. Campañas, por supuesto, orquestadas. Por supuesto. Orquestadas. Bueno, se pone esto en marcha y como en España, vamos a decir, contra el franquismo vale todo, como estamos viendo que en Estados Unidos contra Trump vale todo, pues cualquier acusación, por absurda que sea, se acepta. Y quien pretenda siquiera con la lógica explicar que esto no ha podido ser así, hubo varios periodistas que empezaron a quejarse de decir, oye, es que el tipo de relatos es el mismo, hables con una señora de Málaga o hables con una señora de Oviedo. Decían, no, eran, digamos, apartados con la mirada de ¿tú qué pretendes? ¿Tú no será qué o qué buscas tú? O a ver si, claro, a ver si tú vas a ser simpatizante del franquismo. Bueno, y esto ha sido así. Además, siempre encontraban los periodistas, los programas de la mañana, alguna pobre mujer que decía que lloraba mucho y decía que se le había muerto el hijo y que en el paritorio y que una monja muy mala y muy antipática le había dicho que era mejor para ella porque ella tenía 4 o 5 niños más. Lo peor de todo esto, bueno, lo peor son muchas cosas porque desde luego no tiene absolutamente nada bueno, pero quizá el peor aspecto de todo esto es que se ha alentado esperanzas en gente que, bueno, pues lamentablemente entristecidos por la pérdida de algún hijo o de algún familiar cercano, en definitiva, pues han creído encontrar la posibilidad, en fin, de volver a hallarlo y de volver a saber de él, ¿no? Es decir, han alentado esperanzas en gente de una forma absolutamente, en personas que sufrían de una forma absolutamente inhumana. Los profesionales de la memoria histórica, para justificar que está hurgando en fosas similares, suelen hablar mucho de la necesidad del luto, que los descendientes de los represaliados del franquismo tienen que hacer un luto y un luto público para dormir en paz por fin y reconciliarse con su pasado. Bueno, pues muchas de estas personas habían perdido un hijo y efectivamente, digamos que lo habían olvidado o sabían cómo sobrellevarlo durante estos 20, 30, 40, 50 años que habían pasado. No, ahora no. Desde las televisiones, desde el diario El País, se les incitaba a seguir hablando, a recordar esto y se les sembraba la duda. Y además, también desde las tribunas del Congreso por parte del Partido Socialista, quiero insistir. Y esto a qué llevaba? A que en algunos casos incluso se exhumasen pues, los pequeños féretros en los que se habían metido a los recién nacidos y, bueno, pues como eso lo han explicado los médicos, pues apenas quedaban restos, estaban los féretros prácticamente vacíos, porque los cuerpos se habían degradado en estos años. Y entonces, digamos que las sospechas se seguían alimentando. Luego ha habido gente que se ha negado a aceptar la realidad, que es que su hijo había muerto, como habían aceptado antes, y que alguien se lo ha robado y que el hijo o la hija está por ahí dando vueltas y que a ver si no van a poder encontrarlo y hablar con él antes de morirse. Es algo, la verdad, de una vileza indescriptible. Pues así es. De hecho, hay un caso en el cual una chica
en fin, creía haber encontrado a su hermana gemela después de todos estos años y se negaba a aceptar las pruebas de ADN. Decía literalmente, el ADN que diga lo que quiera, María José es mi hermana, ¿no? Es decir, habían llegado a alentar ese tipo de esperanzas en una maniobra verdaderamente nauseabunda para conseguir sus finalidades ideológicas. Estos dos periodistas que ha citado, Jesús Duba y Natalia Junquera, Jesús Duba ya está jubilado, pero Natalia Junquera de vez en cuando sale en las televisiones y sigue dedicada a cubrir exhumaciones de fosas y asuntos de memoria histórica, o sea, no fueron capaces de esperar a que se hiciese la prueba de ADN, porque claro, tenían que publicar antes un reencuentro y seguir insistiendo en su historia de la trama franquista de los niños robados. Una trama además que, bueno, se multiplicaba prodigiosamente, porque habían empezado con una cifra de 20.000 que pasa a 30.000, no sabe muy bien cómo se convierte en 300.000 y se llega a hablar de la dudosa identidad hasta de 1 millón de españoles. Bueno, uno de estos vividores de la trama, porque es una socióloga, ha llegado a decir que jamás se sabrá el número de personas afectadas por esta trama de niños robados, que cualquier mujer embarazada que entrase en los años del franquismo en un hospital religioso se arriesgaba a perder a su niño o a que se lo cambiase. Sabía que en el franquismo había un auténtico terror a quedarse embarazada, por eso no nacían niños prácticamente en el franquismo. Bueno, todas las pruebas de identificación prácticamente que se hicieron dieron positivas y hay una parte que no, precisamente porque no hay casi material sobre el que realizar pruebas. No se pudo reconstruir, digamos, el trámite, o sea, dónde estaba el cuerpo del niño. Pero claro, muchos de estos niños, es triste decirlo, pues acababan en osarios, claro. Con el tiempo se acababan moviendo los féretros, se acababan quebrajando los ataúdes. Una última cuestión. Como el robo de niños llegaba hasta los años 90, había que establecer un vínculo entre entre algún culpable que pudiera tener poder en los años 50 hasta los años 90, efectivamente, con carácter permanente. Se encontró en la Iglesia, Fernando Madán además, bueno, pues decía que era consustancial a la doctrina cristiana porque más o menos robar niños, es lo que venía a decir, porque los niños tenían que estar en una familia, por tanto, si no se tenía el niño con la familia, había que robárselo a la madre, ¿no? Bueno, estas son películas de terror que ya venían desde, lo podemos encontrar pues en la campaña de 1834, la matanza de frailes en Madrid, sí, porque los frailes daban caramelos envenenados a los niños o habían envenenado las fuentes, no me acuerdo exactamente, pero es una acusación que se repite cada cierto tiempo, cada vez que los progresistas quieren hacer una limpia de enemigos del pueblo. Pues así es, don Pedro. Si me permite, para acabar, sí, por descontado. Don Fernando, ahora que se habla tanto de niños robados, los verdaderos niños robados son aquellos a los que les quitan de sus padres, los sacan de sus familias, los servicios sociales de muchísimos ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas y también muchos juzgados de familia. Y así esté denunciado, y de eso nos encargaremos también de hablar porque es un tema que da mucho de sí. Bueno, simplemente decir, antes de irnos, muchas gracias, don Pedro, que tras la campaña vino el silencio. Todos los medios que se rasgaron las vestiduras con todo este tema no han tenido ni siquiera el coraje de tonar un mea culpa y reconocer que esta es una campaña más de denigración de un determinado periodo histórico como es el franquismo. Vamos a despedirnos con nuestra frase del día, que reza de esta manera: la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Cicerón. Muy buenas noches.